Bueno, soy Claudia Corol, soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Estamos en el espacio de Pañuelos en Rebeldía en Pompeya. Es uno de los espacios en los que articulamos nuestra propuesta de educación popular, que básicamente es una propuesta que trabaja en la dimensión de formación de los movimientos populares, o más bien de formación de las formadoras y de los formadores, de las educadoras y educadores populares, de las organizaciones sociales y políticas que tienen una búsqueda de construcción contrahegemónica, que están trabajando la dimensión pedagógica, desde la educación popular, la dimensión pedagógica de las resistencias, de las rebeldías contra los sistemas de opresión que básicamente entendemos que son centralmente el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, y que entonces pensamos que para poder enfrentar esas dimensiones, además de la organización popular y de la lucha callejera y de las acciones de activismo social, hace falta conocer la realidad que queremos transformar y no hacerlo del mismo modo en que se hace la educación tradicional, que es una educación bancaria, decía Paulo Freire, de transmisión vertical de contenidos, sino que es una educación que tiene entre algunos ejes la creación colectiva de conocimientos, que es algo central para esta propuesta, la relación teoría-práctica, la posibilidad de pensar la realidad en términos y en el momento que la estamos también transformando, y bueno, y que buscamos hacer también de la investigación acción participativa, de la sistematización de experiencias, formas de avanzar en el conocimiento colectivo de las realidades. Pañuelos en Rebeldía es un equipo que tiene más de 10 años de trabajo como colectivo, que nació en el marco de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, pero que en este momento actúa de manera autónoma y en distintos lugares del país. Estamos haciendo procesos de formación de formadoras y formadores en varias ciudades, en Rosario, en La Plata, en Tandil, en Mendoza, en Córdoba, además de acá de Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires en 3 lugares, en el norte, sur, oeste. Es decir, que estamos trabajando con grupos de formación en distintos ámbitos, pero también hacemos formación directa con los movimientos sociales, en algunos casos, por ejemplo, sobre feminismo y educación popular, estamos haciendo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, de acuerdo a los pedidos, trabajamos diagnóstico de la realidad y su transformación, o sistematización de experiencias. Por ejemplo, acabamos de terminar una sistematización de la experiencia de la corriente villera independiente, que ahora vamos a editar. Hay un espacio que se llama Niñez y Territorio, que trabaja con grupos de niños, niñas en los territorios de manera directa, pensando que es parte de las reflexiones últimas, que priorizar en este momento trabajo con niños y niñas como una perspectiva de resistencia frente a lo que está significando esto del narcoestado en los territorios, ¿no? Que a los chicos de 10 años te los ponen de soldaditos de los narcos y ya se van a un camino sin salida, o a las niñas en situación de prostitución a esa edad, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con mujeres en prostitución, algunas de las compañeras. Hay un proceso que estamos haciendo de formación feminista entre 8 organizaciones diferentes, que no son organizaciones, son organizaciones sociales, mixtas, pero que los grupos de mujeres se han asumido como feministas y articulamos entre nosotras esa formación. Hicimos el primer encuentro con alrededor de 300 compañeras acá, y básicamente por ahí es lo que estamos haciendo. Tenemos un programa de radio que se llama Espejos Todavía, que sale por La Tribu, y a la editorial América Libre. Vamos acompañando también los procesos de resistencia y de lucha, tratando de encontrar dentro de esos procesos cómo aportar en esa dimensión pedagógica, ¿no? ¿A qué se renunciaba y qué se necesitaba? Es un colectivo militante, no es una ONG, no es un movimiento social tampoco, es un equipo, que somos alrededor de 40 compañeros y compañeras que hacemos voluntariamente nuestra militancia, nuestro activismo, y que, digamos, la forma organizativa nuestra tiene que ver con las distintas tareas que realizamos. Es decir, si hoy, por ejemplo, estamos en un taller de formación de un grupo que empezó este año su proceso, estamos coordinándolo 5 compañeras, y bueno, ese equipo ahí piensa y desarrolla su tarea con autonomía, y tenemos una instancia de asamblea mensual, que es donde ponemos en común
los procesos en los que estamos, las dificultades y también las articulaciones en las que participamos, porque como Pañuelos participamos en distintas instancias de coordinación de movimientos sociales, por ejemplo, la campaña contra la violencia hacia las mujeres, en la campaña por derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en las redes antirrepresivas, en movimientos que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Por ejemplo, en este año se hace, como todos los años, una movilización muy importante en julio, en el aniversario del apagón, que fue una acción de la dictadura militar y de apagón de un pueblo, y en el cual hubo muchos desaparecidos, desaparecidas, y todos los años se organiza una movilización. Somos parte de ese proceso y aportamos tanto en los talleres como también, por ejemplo, en la impresión de un libro que hicimos sobre toda esa experiencia, que se llama Radiografía de Ledesma. La sistematización de las experiencias que hacemos la editamos y creemos que también es uno de esos aportes, comunicar lo que venimos investigando a través del proceso de investigación acción participativa. Entonces los últimos 2 libros, uno es Radiografía de Ledesma, otro es uno que trata la lucha de un pueblo contra Monsanto en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. El pueblo se llama Malvinas Argentinas y está sistematizada esa experiencia de lucha. Y esto tiene que ver con uno de los ejes que planteé al comienzo, que es lo de la creación colectiva de conocimientos, ¿no? Es decir, nosotros creemos que en esa relación teoría-práctica es la práctica el punto de partida de las nuevas relaciones sociales y relaciones de conocimiento también. Y entonces nos interesa indagar en las nuevas prácticas sociales con criterio de investigación, de sistematización, de experiencia y de reflexión sobre la misma. Y eso también ponerlo en común a través de publicaciones, de videos, de los materiales que podamos ir produciendo para interactuar con otras formas de pensamiento y otras reflexiones. Como que no sabíamos hacia dónde íbamos, ni cuál era nuestro objetivo, ni cómo hacerlo. Nuestra idea es que no tenemos por qué aceptar el mundo y el conjunto de opresiones que están instaladas y que tratan de naturalizarse. Bueno, ustedes en Europa se ha creído en un momento que ya no era posible esa transformación, y yo creo que también se muestra los límites que tienen estos procesos de naturalización del capitalismo, neoliberalismo, y que agrede la dignidad y la vida de los pueblos. Entonces, lo primero es desnaturalizar las opresiones, desnaturalizarlas para hacerlas insoportables, para que nos indignemos y para que nos organicemos frente a eso. No creemos que se pueda hacer una respuesta solamente individual, entonces la dimensión organizativa de los procesos de educación popular en los que participamos es importante también. Es decir, nos relacionamos educación popular con organización popular y con el concepto de poder popular, ¿no? Es decir, la idea que tampoco vamos a esperar la revolución, sino que nuestras prácticas generan revoluciones. Estamos en un país donde hace un mes hubo una salida masiva a las calles para exigir el basta ya de femicidios, por ejemplo. Y bueno, no es la revolución, pero es un cambio en la conciencia de muchas mujeres que nos permite hoy haber pasado de una situación de bastante impunidad para los agresores a un control social más grande, a muchas más denuncias. Quienes estamos participando del movimiento feminista sabemos que se nos multiplicaron los casos donde se viene a denunciar distintos tipos de violencia, por ejemplo. Gente, y sobre todo jóvenes, por ejemplo, que naturalizaban determinadas maneras del amor romántico y del amor que se confunde con posesión sobre los cuerpos, con privatización de las relaciones. Están reaccionando frente a eso. Lo mismo pueblos originarios que durante años fueron postergados, en otro plano, empiezan a tomar conciencia de sus derechos y salen a reclamarlos de distintos modos, salen a defender sus territorios y a cuidarlos o a ocupar nuevos territorios. Organizaciones de los excluidos y excluidas del sistema de trabajo y de organización de la sociedad, como el movimiento piquetero en la Argentina, pasan a exigir sus derechos. Y bueno, no vamos a hacer un cuento bonito que estamos en el mejor momento de la resistencia, porque no es así. En la Argentina hubo un 2001 que fue muy fuerte y donde el ya basta nuestro se oyó con mucha más fuerza y que se oyó también asociado a otra consigna que era que se vayan todos y todas. Nuestro equipo nació en ese contexto, si bien algunos veníamos haciendo educación popular
antes, pero por eso el nombre de rebeldía que está en nuestro pañuelos de rebeldía, y también el nombre de los pañuelos, que tiene que ver con el pañuelo de las madres, pero también con otros pañuelos de resistencia, que puede ser el pañuelo de los piqueteros, de las feministas, de los pueblos originarios, del pueblo palestino que resiste en sus territorios ocupados. Es decir, nos sentimos solidarias y solidarios con todos los que están en el mundo y todas las que están en el mundo levantándose frente a cualquier opresión. Y eso es una conciencia que hay que ir construyéndola. Cuando me decís objetivos, bueno, la creación de esa conciencia, pero también la organización de esa conciencia. Y también que esa organización no replique los modelos organizativos y políticos que de alguna manera fueron mostrando límites por su verticalismo, por su dogmatismo, por su incomprensión de la realidad, por anteponer las ideologías ya establecidas a la idea de que hay que recrear la teoría en diálogo con las prácticas y en diálogo con otras teorías, ¿no? En algún momento se hablaba de unir las luchas. Y nosotros decimos, sí, hay que unirlas, pero además hay que mezclarlas, porque la lucha antipatriarcal no es solo de las mujeres, tiene que ser también de los movimientos sociales. O sea, no puede ser un movimiento social que lucha por la emancipación del trabajo esclavo, pero reproduce la esclavitud de las mujeres, por ejemplo, o la homofobia, la lesbofobia, la travestofobia. Entonces, bueno, esa idea también de ir pensando simultáneamente todos los procesos emancipatorios es un poco lo que nos guía. Y lo otro que quisiera como agregar es que en el proceso pedagógico, para llevar adelante estos objetivos, creemos que es importante toda la dimensión racional, pero también es importante el trabajo con el conjunto de la corporalidad, ¿no? Es decir, poner los cuerpos en el proceso pedagógico, poner los cuerpos en juego. Entonces ustedes van a ver que utilizamos desde el juego, el psicodrama, el arte, distintas maneras de expresión, no para hacer más fácil la pedagogía, sino para hacerlo más compleja, porque incorporamos otros elementos, otras formas de conocer el mundo, otras percepciones, y además porque para enfrentar cualquier revolución hace falta poner el cuerpo, y al cuerpo para poder ponerlo en juego hay que ejercitarlo, digamos. Y entonces esto de moverlo, de encontrarlo con otros, de ejercitar el abrazo, de ejercitar la mirada, de ejercitar distintos aspectos de las relaciones y no solamente la palabra, si bien también valoramos lo que significa la palabra, nos parece importante. Bueno, este es el barrio de Pompeya, la ciudad de Buenos Aires, un barrio con historia anarquista de los comienzos del siglo XX, del siglo pasado, de muchas luchas obreras. Y ahora van a ver un montón de espacios que quedaron desocupados al ritmo del avance del neoliberalismo, como este que estamos nosotras y nosotros como equipo, que es un espacio ocupado por la Asamblea de Pompeya en su momento. Entonces para nosotros es importante este lugar, este espacio que además está amenazado de ser desalojado en cualquier momento. Estamos con un juicio hubo una decisión judicial de remate de este espacio que lo reclama un banco, el Banco Provincia. Y bueno, hasta ahora lo venimos sosteniendo y sosteniendo la posibilidad de estar acá. Entonces el territorio para nosotros es importante, en tanto es un lugar de construcción cultural, política y de relaciones sociales. Pero también estamos en otros territorios y eso también me parece importante. Cuando yo les decía que hay trabajo en otros espacios, en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Jujuy, en Mendoza, en la Patagonia, es porque pensamos que el territorio es una de las dimensiones importantes de la propuesta pedagógica. Como decimos varias veces, acá tenemos raíces, pero también nuestras raíces están en el aire, ¿no? Es decir, tenemos raíces en la tierra y raíces en el aire que nos permiten pensarnos en otros lugares y reaccionar como si nos cortaran las raíces. Insisto, si las mujeres kurdas están dando una batalla importante por su autonomía y por su libertad, o si el pueblo palestino está dando nuevas batallas, es decir, esas raíces no nos hacen quedarnos solo en la mirada sobre este territorio que habitamos y al que cuidamos, al que defendemos en relación también con las organizaciones del barrio, sino pensarnos desde acá o desde el lugar que estemos en cada circunstancia, pensando ese mundo como nuestra casita, ¿no?
Y dentro de ese mundo, Latinoamérica, nuestra América, como que mejor llamamos, es un territorio único también que creemos que hay que cuidar y defender porque la conquista marcó a fuego, la conquista, la colonización del continente, fue una marca central y una ruptura en la historia nuestra como pueblos, que nosotros necesitamos pensar, tomar conciencia y problematizar. Por eso hablamos de la descolonización como una de las dimensiones de la educación popular, porque eso nos permite pensar cuánto de la mirada del conquistador hay en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cuánto se reproduce de esa conquista en términos culturales y políticos, en términos también de nuestras corporalidades colonizadas, y desarticular eso significa una reflexión sobre qué significó la conquista, la colonización, donde simultáneamente se establecieron capitalismo, patriarcado y colonialismo en estas tierras. Con las organizaciones, depende con cuál, pero hemos aportado en 3 dimensiones. Uno son los procesos de formación política, que tiene que ver con esto que comentaba antes, de poder pensar la realidad desde no solo la lectura de un texto, sino desde la propia interpretación de la realidad que se hace a partir de la acción de las y los militantes de esa organización en el lugar. Por supuesto que en diálogo con otras interpretaciones y análisis. Insisto, en esta parte que yo decía antes, que no queremos simplificar el análisis de la realidad, creemos que es bien compleja y que conocer nada más que, por ejemplo, ahora estamos debatiendo cómo es el narcoestado, cómo funciona en la vida cotidiana, cómo atraviesa la violencia los territorios y cómo nos desplaza en muchos casos de los territorios y qué respuestas hay. Por ejemplo, ahí también nos parece muy importante el diálogo con experiencias latinoamericanas, con los compañeros y compañeras de Colombia. Hemos interactuado y seguimos interactuando mucho con los compañeros y compañeras de México también, porque son lugares o Paraguay, donde se han convertido como laboratorios de estas formas de violencia institucional y no institucional que resuelven las contradicciones del sistema por la vía de las masacres y de la destrucción de la vida. Entonces, un aporte que hacemos es en esa línea de reflexión, no solo sobre lo que sucede, sino también cómo enfrentarlo. Ahí es donde decimos, bueno, las experiencias de otras organizaciones nos ayudan y a veces ponerlas en diálogo es como un camino para pensar otras maneras de intervención. Y otro aspecto que hemos trabajado es esto, la formación de formadoras y formadores de los colectivos, porque justamente como respetamos y cuidamos mucho el concepto de autonomía, si trabajamos con una organización, el objetivo, más allá del tema que nos proponga la organización, es que después pueda seguir la organización por sus propios medios. Y otra cosa que hemos aportado, entiendo yo, es en los procesos de formación feminista, porque la mayoría de los colectivos, de las organizaciones con las que hemos trabajado, en un comienzo se asumían como organizaciones de lucha anticapitalista o antineoliberal, sobre todo el movimiento piquetero, y en los procesos de diálogo de estos temas como de las múltiples opresiones, para nosotros es una gran alegría que muchas de estas organizaciones ahora se asuman también como antipatriarcales. Todavía damos batallas como que también es necesaria una mirada anticolonial en este continente además, ¿no? Y que no puede ser que el pueblo Cuom esté sufriendo lo que sufre y acampando, y que para muchas organizaciones esto no aparezca como un tema muy central de la lucha política, y que si hay muertos del pueblo Cuom, aparentemente no se reacciona con la misma con la misma dinámica y el mismo dinamismo que se pone si hay un asesinado de otra organización. Son temas que los digo así con crudeza, porque tiene que ver con los debates que nos damos entre nosotros. Y lo que quisiera agregar sí es que estamos haciendo una experiencia para mí muy interesante, que es una escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala. Es un proceso que empezó este año, que surgió de un proceso colectivo de varias organizaciones. Somos alrededor de 15, 16 organizaciones que estamos articulando este proceso, que en una reflexión a partir de un proyecto de investigación acción participativa que tenemos sobre resistencias a la recolonización, fuimos
analizando y viendo estas dificultades que empiezan a haber en los territorios, atravesados por el narco, por los grupos a veces, digamos, militares o paramilitares de las transnacionales, que las rutas de las transnacionales son las rutas del despojo y las resistencias tienen que ver con el enfrentamiento a la transnacionalización de la economía del país, y que entonces necesitamos fortalecer en los territorios a las y los luchadores, luchadoras, para enfrentar el conjunto de violencias que se viven. Es decir, antes, si vos vas a un territorio acá, tenés el compañero o compañera que está en la lucha antirrepresiva, tenés la compañera que está en la lucha antipatriarcal, tenés la compañera o el compañero que está en la lucha por el comedor popular, los que están haciendo el bachillerato popular. Lo que estamos tratando es crear la trama a partir de esta Escuela de Derecho de los Pueblos para que en la base, en los territorios, se pueda construir esa resistencia de manera articulada y superando también en cierta medida la fragmentación enorme que el sistema nos ha impuesto, ¿no? Entonces esta Escuela de Derecho de los Pueblos, que empezó este año con la formación en común del programa con el que vamos a trabajar, con el debate de las distintas temáticas, y que el año que viene ya va a avanzar hacia ya abrir el primer grupo de militantes territoriales que van a ser parte de esta experiencia. Qué bueno. Muchísimas gracias, Claudia, por atendernos, compartir esta experiencia con nosotros.